Amén. Esdras capítulo 3, versículos 8 al versículo 11. Si ya lo encontró, diga un fuerte amén. Amén. Vamos a leerlo de manera alternada. Dice la palabra de Dios: en el año segundo de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros sus hermanos, los sacerdotes y los levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Jesúa también, sus hermanos, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para que activasen a los que hacían la obra en la casa de Dios, junto con los hijos de Enadad, sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Todos y cantaban alabando y dando gracias a Jehová y diciendo: porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová, porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Pueden tomar asiento. Esdras es un libro interesante. Cuando el rey Ciro, rey de Persia, se da cuenta de que era él a quien Dios había escogido para que el pueblo de Israel regresase de Babilonia y pudiera reconstruir la casa de Dios, el templo de Dios. Y dice la Biblia aquí en el versículo 1 del capítulo 1 de Esdras, vean lo que dice ahí. Esdras 1:1: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia. Ahora dice acá que Jeremías había profetizado que Ciro fuera quien hablara estas cosas, que reconstruyera lo que se había destruido, que reconstruyeran la casa de Jehová. Y déjeme a ver si encuentro rápidamente, porque hay una profecía que al estar estudiando se me olvidó apuntarla, pero quizás no la voy a encontrar. Pero interesantemente, Dios hablando aquí a Jeremías, y puede leer todo ahí Jeremías, y principalmente ahí en el capítulo 25, pero Jeremías profetiza, y aquí también encontramos algunas profecías para que la casa de Jehová vuelva a ser reedificada. Y Ciro, siendo un rey de Persia, manda a que se reconstruya, y este es el mandato que da él en el versículo 2. Vean ahí en el versículo 2 dice: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Ciro es un rey pagano, pero Dios tenía ya contemplado que fuera Ciro
que reenviara para que sea reedificada la casa de Dios. Y ahora en el capítulo 3 que acabamos de leer, se encuentran aquí a punto de reconstruir la casa de Jehová, el templo. Y están ahí a punto de reconstruir todo esto. Ya se han levantado algunas ofrendas, ya se ha preparado el dinero para la reconstrucción. Y dice en el versículo 8, en la última parte, y pusieron, capítulo 3, versículo 8, y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Jehová. Y eso quiero hablar en esta mañana de lo más concreto posible. Actívate en la obra de Dios. Los levitas de 20 años arriba, dice la Biblia, que se pusieron para que activasen la obra de la casa de Jehová. Qué interesante verbo acá. Se encuentra, creo, 3 veces solamente: al final de Segunda de Crónicas y aquí en Esdras. Y Dios quiere que se vuelvan a activar. ¿Qué quiere decir actívate? Actívate nos está hablando acerca de comenzar, de prenderte, de que Dios en su obra quiere que nosotros echemos a andar algo que ya se estaba haciendo y que se dejó de hacer, que lo volvamos a reactivar, a hacer. Ya estaba, pero hay que volverlo a activar. Algo que ya está preparado, algo que ya está todo ahí. ¿Por qué? Porque ya había una casa de Jehová antes que construyó Salomón. Fue destruida, pero ahora la van a volver a reconstruir. Y se han buscado personas para que vuelvan a reconstruir lo que ya había sido destruido. Hermano, hermana, ¿qué se ha destruido en tu vida que ya estaba levantado? ¿Qué se ha destruido en tu vida que hace años, hace tiempo, hace meses todo iba bien, pero se destruyó? Y Dios dice: sabes, hermano, actívate, vuélvelo a echar a andar, actívate en su obra, activa lo que ya estaba puesto ahí. Versículo 9 dice: Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Están entonces activando lo que se hacía en la obra de la casa de Dios. Dios está buscando que si te has desactivado, si has dejado de hacer la obra de Dios, que te vuelvas a activar. Si antes venías más fielmente, que te vuelvas a activar. Si estabas leyendo tu Biblia, Dios dice: actívate, vuelve a leer tu Biblia. Si estabas orando en las mañanas, Dios dice: actívate, vuelve a orar y ponerte de rodillas cada mañana. Si estabas tú siendo fiel a Dios, actívate nuevamente en lo que ya estabas haciendo. Comenzamos a hacer, y qué bien que comenzamos a hacer, pero no es cómo comenzamos, es cómo terminamos en esta carrera que Dios tiene para nosotros. Qué bueno que quizás comenzaste el instituto, pero ya lo dejaste. Hermano, hermana, actívate en lo que ya estabas haciendo. Tenías un buen matrimonio y ahora se ha destruido. Actívate y vuelve a reconstruir lo que ya andaba bien. Este joven, señorita, estabas echándole ganas en los jóvenes, en tu escuela, con tus papás, estabas obedeciendo, pero de repente te desactivaste y ya no estás obedeciendo con esa buena actitud. Ya no estás siguiendo su palabra, ya dejaste de leer la Biblia. Joven, señorita, vuélvete a activar en la obra de Dios. Tenemos que activarnos nuevamente en la obra de Dios. ¿Qué tienes tú y yo que hacer? ¿Qué tenemos que hacer para activarnos? Número 1, camina con Dios. Lo que debemos de hacer para volvernos a activar en la obra de Dios es simplemente comenzar nuevamente a caminar con Dios. No nos queda de otra, hermano, hermana.
esa relación que hemos perdido con Dios, esa relación que tú ya tenías con tu Salvador, ese caminar cada mañana. Te acuerdas cómo en ese primer amor, cuando fuiste salvo, cómo comenzaste a leer tu Biblia, cómo comenzaste a orar, a venir a la iglesia, a testificar, a compartir, pero sucedió algo en tu vida en donde te desanimaste. Sucedió algo en tu vida en donde te desactivaste. Y ahora te tienes que volver a activar. Estabas funcionando bien y de repente alguien, y lo bueno que aquí está Mario, ¿verdad? Porque no tengo otros ejemplos. Pero estabas caminando bien, estabas bien activado y de repente alguien apretó un botón que tenemos acá atrás. Es un switch de apagado. Ahora y se apagó. ¿Por qué? Quizás alguien le dijo algo, alguien le hizo algo, sucedió algo, un desánimo en el trabajo, un desánimo en la iglesia, un desánimo en la casa, su perro no lo obedeció, el calcetín no salió bien, algo sucedió y ese botón lo apretaron y se desactivó. Y no somos robots, pero ¿qué botón te apretaron y te desactivaste? Y entonces trajeron a todos estos levitas para reactivar lo que se destruyó, lo que se había desactivado. Y nadie, ni el pastor puede venir y decir: ok, hermano, ¿dónde está el botón? Tú tienes, aunque estés apagado, hacer un esfuerzo, volverte a aprender y seguir haciendo la obra de Dios. Gracias, Mario. Sigue sentándote ahí porque te necesitamos. Pero ¿qué tenemos que hacer para volvernos a activar? ¿Qué tiene que hacer Dios para volverte a activar? Tienes tú que volver a caminar con Dios. Tienes que caminar con Dios. Dice ahí en el capítulo 3, ve lo que dice en el versículo 2, Esdras capítulo 3, versículo 2 al 4. Entonces se levantaron Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel. El caminar con Dios es reedificar ese altar personal, ese devocional de cada mañana, tan importante en la vida de cada cristiano. Dice que volvieron a reconstruir ese altar, versículo 2, para ofrecer sobre él el holocaustos, que es como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. De tal manera que no podemos ofrecer holocaustos si no hay altar. Dios quiere que nosotros rindamos nuestra vida a Él en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Romanos 12, versículo 1. Pero si no estoy leyendo mi Biblia y caminando con Dios, se me va a olvidar que tengo yo que rendir mi vida a Él. Porque cuando dejo de caminar con Dios, a quien dejo de rendir mi vida, en vez de rendir mi vida a Dios, se la comienzo a rendir a este mundo. Y empiezo a vivir como el mundo, y empiezo a caminar como el mundo. Y se me olvida que mi vida no me pertenece a mí, mi vida le pertenece a Dios. De tal manera que debo de reconstruir ese altar y volver a caminar con Dios cada mañana y por la tarde y todos los días. Versículo 3 dice: y colocaron el altar sobre su base. ¿Y sabes quién es la base? Jesús. Nuestra base es Jesús. La roca sobre la cual mi vida y mi familia tiene que estar fundada. Mi base tiene que ser Jesús. Ese altar no estaba sobre la base. Y cuando tu vida no está sobre la roca, tu vida va a ser un desorden.
Cuando tu vida no está en la roca que es Jesús, vas a tomar malas decisiones. Cuando tu vida no está sobre la roca que es Jesús, tu matrimonio se va a destruir, se va a dividir. Joven, si tu vida no está sobre la base que es Jesús, tu vida puedes destruir tu juventud, puedes destruir ese hermoso futuro que Dios tiene para ti. Vuelve a poner como base a Jesús en tu vida, porque si no, de nada caso tiene. Dice la Biblia, versículo 3: y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Dice la palabra de Dios que tarde, mañana, mediodía, lloraré. Dice la palabra de Dios que Daniel capítulo 6 versículo 10, que él por las mañanas y por las tardes. Vamos a ver Daniel capítulo 6 versículo 10. Por las mañanas y por las tardes él oraba a Dios. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, Daniel 6:10, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Antes oraba y después oraba. No importaba. ¿Por qué? Porque Daniel entendía que él tenía que caminar con Dios. Reconstruye tu altar, reconstruye tu caminar con Dios. Regresa a Esdras capítulo 3 versículo 3. Acabamos de leer que dice que por la mañana y por la tarde ofrecían sacrificios. Versículo 4: celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos cada día por orden conforme al rito, cada cosa en su día. Cada cosa en su día. Cada día servían a Dios. Ya se había perdido esta costumbre, se habían alejado de ese servicio a Dios, pero reconstruyeron el altar, lo pusieron sobre su base, empezaron a ofrecer holocaustos todos los días, en la mañana, en la noche, todos los días. Hermano, hermana, actívate, camina con el Señor, no solamente el domingo, no solamente una vez al mes, todos los días tenemos que caminar con Dios. Andas desanimado, actívate, camina con Dios, habla con el Señor, camina con Dios todos los días, camina con Dios teniendo un altar personal, camina con Dios leyendo la Biblia cada mañana, camina con Dios orando a Dios todos los días. Un cristiano que quiere comenzar bien el día, camina con Dios. No puedes ser un buen cristiano sin caminar con Dios todos los días. Los boxeadores se levantan temprano y tienen un ritual para activarse cada mañana. Se hacen un jugo de naranja, le echan un huevo crudo y se lo toman. Y se activan. Y luego salen en la mañana y empiezan a correr. Yo lo sé porque yo vi Rocky. Y empiezan a correr y empiezan a correr y se activan antes de que salga el sol. Ya andan activados. Y el cristiano, que debería de andar más activado que un boxeador, anda más desanimado, como si ya lo hubieran vencido antes de salir a pelear la batalla. Hermano, actívate, actívate. Génesis capítulo 5 en el versículo 24. Génesis 5 versículo 24 dice ahí: Génesis capítulo 5 versículo 24: caminó pues Enoc con Dios, y dice, y desapareció. Pastor, yo no quiero desaparecer. Es bueno desaparecer, porque cuando yo estoy, arruino mi vida. Pero cuando camino con Dios y yo desaparezco y Jesús aparece en mí, Él arregla mi vida. Amén. Porque cuando hacemos a un lado a Dios y le digo a Dios, yo no te necesito, yo sé lo que puedo hacer, y salgo a relucir,
somos tan orgullosos, nos metemos tan fácilmente en problemas que cuando no muero yo y no vive Cristo en mí, tomo decisiones equivocadas, voy por lugares donde no debo de ir, hago lo que no debo de hacer. Pablo dice: lo que no quiero hacer, eso hago. Pero entre más desapareces, es mucho mejor. Y Enoc caminó con Dios y desapareció. ¿Sabes? Podemos desaparecer cuando caminamos con Dios. Podemos reactivar nuestra vida cuando caminamos con Dios. Número 1, camina con Dios cada mañana. Eso te va a reactivar. ¿Quieres comenzar bien tu día? Camina con Dios. ¿Quieres que Dios te ayude durante el día? Ten un encuentro personal con Dios. Número 2, contribuye a la obra de Dios. Ellos necesitaban activar la casa de Jehová, el templo, que ya se había destruido, que había construido Salomón. Y ve lo que dice Esdras capítulo 2, versículo 68. Esdras 2, 68. Esdras 2:68. Y algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Ahora vamos a regresar hasta el versículo 1, Esdras 2:1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos. Entonces, estos hombres que regresan habían sido cautivos en Babilonia. Y ahora regresan, y versículo 68, vamos a leer otra vez. Y algunos de los jefes, no todos, pero dice algunos de los jefes de casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas. Estas ofrendas que dice que eran voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. ¿Cómo es que hicieron ofrendas si acababan de venir del cautiverio? Habían sido esclavos, regresan a Jerusalén y dicen: tenemos que reconstruir la casa de Dios. Hey, vamos a traer algunas ofrendas. Y trajeron unos cuantos pesos. Vamos a ver cuánto trajeron. Versículo 69. Según sus fuerzas. Versículo 69. Según sus fuerzas dieron al tesoro de la obra 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. ¿Cuánto es eso? Créalo o no, hice la cuenta. ¿Quieren saber? A mí me interesa cuánto era, porque ya de por sí 61,000 dracmas de oro ya se me hizo mucho. Escuche bien, un dracma aproximadamente pesaba 4.3 gramos, bien poquito, 4 gramos. Un dracma. 61,000 dracmas de oro. Qué bueno que no, o sea, esto no es 100 gramos, es un poquitito, 4 gramos de oro. Pero 61,000 dracmas de oro, eso representa 262,000 gramos de oro. En otras palabras, trajeron 262 kilos de oro.
Y en esta semana, 1 gramo de oro costaba 800 pesos. Voy a vender mi anillo, amén. Bueno, no lo voy a vender, si es que me hace falta. Eso quiere decir que al día de hoy 61,000 dracmas de oro equivale, ¿está listo? A 209,840,000 pesos. Lo que trajeron de oro. Nos falta la plata, pero nada más de los 262 kilos de oro equivaldría en nuestros días a 209 millones de pesos. Y dice ahí, dice, algunos de los jefes de las casas paternas trajeron sus ofrenditas, ¿verdad? Trajeron sus ofrenditas. Ahí viene 1 kilo de oro. Ya viene otro kilo de oro. Ya viene otro kilo de oro. 262 kilos de oro, 61,000 dracmas. Moneditas pequeñitas. Era mucho. Y luego dice la Biblia que trajeron 5,000 libras de plata. En esos días la plata no era tan valorada, pero dijeron, bueno, pues vamos a traer plata. 1 libra es aproximadamente 327 gramos. 5,000 libras equivale aproximadamente a 1,635,000 gramos. En otras palabras, 1,635 kilos, 1,5 toneladas de plata. 1/4 de tonelada de oro y 1,5 toneladas de plata. Era muchísima plata. Ahora la plata no, en nuestros días ya no tiene tanto valor. 1 gramo de plata está en 9-10 pesos. No tengo plata ahorita. 9-10 pesos en esta semana 1 gramo de plata. Eso quiere decir que 5,000 libras de plata a nuestro día de hoy son 14,715,000 pesos. El total, sumando lo primero con lo segundo, son 224,555,000 pesos. Lo que trajeron. Y no estamos contando los trajes de Armani que dieron. Porque vean lo que dice ahí, versículo 69. 61,000 dracmas de oro, 5,000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Eran unos trajes, pero no eran así unos trajes de marca de Elmer, sino eran trajes sacerdotales. Yo no sé cuánto, eso sí no me puse a investigar, pero 224 millones de pesos, si lo pudiéramos nosotros traducir a nuestros días. ¿Sabes, hermano? El dar a la obra de Dios energiza. El dar a la obra de Dios activa. El dar a la obra de Dios, uno dice, esto me está haciendo a mí parte de la obra de Dios. Dios me puede usar a mí para poder participar en reconstruir. En este caso era la casa de Jehová. ¿Para qué iban a usar eso? Para reconstruir, para levantar, para comprar los materiales, para las personas que iban a trabajar. Esto activó la obra de Dios. Hermano, hay ciertas cosas que nos ayudan a activarnos. Una de ellas es caminar con Dios, pero número 2 es contribuir también a la obra de Dios. Me activa. Ciertamente cuando nosotros gastamos en nosotros, como que nos hace sentir un poquito bien. Si voy por ahí, encuentro una paleta de nieve y alguien me la vende y la compro, me la como y digo, wow, esto estuvo bueno. Si después voy, me encuentro un mole de panza, mejor. Y luego unas verdolagas y esto y aquello y todo para mí. Y sí, tiene algo de satisfacción. Pero no hay nada como dar a la obra de Dios.
que nos ayuda a activarnos. Para activarme yo en la obra de Dios, debo de caminar ciertamente con el Señor, pero debo yo de aprender a dar y saber que Dios está ahí. Vean lo que leímos acá en Proverbios capítulo 3 en esta mañana. Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. La Biblia dice: honra a Jehová con tus bienes, versículo 9, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice la Biblia: honra a Jehová con lo que tienes, y dice, y con las primicias. Si vas a sembrar una hectárea de maíz, y esos primeros granos los llevas, son las primicias, los primeros bultos, lo primero que agarras. Dios dice: tráelo a la obra de Dios. Versículo 10. ¿Y qué va a pasar? Van a ser llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y uno diría: pero ¿cómo es esto? Si yo le doy a Dios, ¿cómo se van a hacer mis lagares y voy a tener abundancia en mis graneros? No, se va a disminuir. No, va a aumentar. Si no estuviste aquí el día miércoles, escucha el mensaje del día miércoles, porque hay veces maneras en que nosotros pensamos cómo nosotros podemos tener más de una manera equivocada. Y decimos: la manera en que yo puedo obtener más es engañando a la gente. Y entonces ahí en la tortillería, en vez de dar 1 kilo de tortillas, das 900 gramos. Y hasta le dices a la gente: no, mire, le voy a dar una tortilla más. Llegaste a 950 gramos o menos. Y pensamos que burlando a la gente, que pensamos que robando, pensamos que siendo más cuando alguien codicia y busca el dinero y lo acapara, pensamos que vamos a tener más, pero realmente tenemos menos. Dios dice: honra a Jehová con tus bienes. Número 3, ¿cómo más podemos nosotros activarnos en la casa de Dios? Número 3, colabora en equipo. Colabora en equipo. Esdras capítulo 3 versículo 1. Regresa ahí. Esdras capítulo 3. Número 1, camina con Dios. Número 2, contribuye a la obra de Dios. Y número 3, colabora en equipo. Dice aquí Esdras 3:1: cuando llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como ¿qué? Como un solo hombre en Jerusalén. Todas estas personas que llegaron, según el recuento de Esdras capítulo 2, cerca de 50,000 personas. Todas estas personas, cuando llegaron, se reunieron, y dice la Biblia, como un solo hombre. Y cuando Dios dijo: ok, van a reactivar la obra de Dios, uno no jaló para allá, otro para allá, otro para allá y otro para allá. ¿Se acuerdan lo que pasó en la torre de Babel? Dijeron: vamos a hacer una torre alta, alta, alta hasta llegar a Dios. Y no dijeron: yo no. Otro dijo: no, yo tampoco participo. Otro: no, yo me voy para allá. No, sino dice la palabra de Dios que todos se unieron y dijeron: vamos a hacer esto, nos vamos a esforzar. Y comenzaron a levantar esa torre. Y fue ahí donde Dios los detiene. Dice: hey, un momento. Por su orgullo, Dios, ahora la razón es porque tenemos diferentes idiomas. Pero no era para dividirnos en no hablarnos unos a otros, era porque ellos y su orgullo querían llegar muy alto. Lo interesante aquí es que lo que estaban haciendo aquí era para Dios. Lo que estaban haciendo en la torre de Babel era para el hombre. Y muchas veces cuando queremos hacer algo para este mundo, nos unimos, porque el pueblo unido jamás será vencido. Y cuando queremos hacer algo para Dios, nos desunimos,
nos apartamos, no le echamos ganas. Este mundo se está perdiendo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos tantos cristianos que no nos damos cuenta de la importancia de predicar el evangelio. Pero si todos nos uniéramos y dijéramos: vamos a ganar a Puebla para Cristo, vamos a hacer más para Dios, cada uno de nosotros participando juntos podemos hacer más. El pastor no lo puede hacer todo. Todos nosotros como iglesia podemos hacer más. Y dice la Biblia que el pueblo se juntó como un solo hombre. Ve lo que dice en el versículo 9. Versículo 9: Jesúa también, sus hijos y sus hermanos, Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre asistían para activar a los que hacían la obra en la casa de Dios. Como un solo hombre. Pero lo que dice Esdras capítulo 2 versículo 64. Esdras 2, 64. Toda la congregación unida, ¿como qué? Como un solo hombre. Tenemos que aprender a hacer las cosas unidos. Qué bendición ahorita que acabamos de preguntar quién puede poner esto: cocas, tortillas, salsa, frijoles, espagueti, nopales, cebollas. Miren, ni nos llevamos 2 horas. Empezamos a las 2:43 y terminamos como a las 11:43 y terminamos como a las 11:50. Rápido lo hicimos. Qué bendición cuando hacemos todas las cosas juntos. Estamos, ¿verdad?, queriendo participar en la construcción. Y qué bueno cuando alguien puede traer un granito y participamos y todos podemos hacer algo para la obra de Dios. Pero hay muchas otras cosas más que podemos nosotros hacer unidos. Ven a ganar almas en equipo. Ven a orar en equipo. No solamente ven a la iglesia, sino únete a la iglesia como una familia. Y es bueno venir a la iglesia, pero ¿eres ya parte de la iglesia? Solamente venir no es ser parte de la iglesia. Venir y participar y ser una sola iglesia, una sola familia. Cuando el pastor dice: vamos para allá, todos, ok, vamos para allá. Y el pastor dice: ahora vamos para allá. No al mundo, pero vamos para hacer otra cosa. Y todos dicen: vamos para allá. Pero de repente: ahora vamos para hacer esto. No, pastor, eso no. Yo tampoco. No, esto no. Y eso a veces llega hasta desanimar al pastor. Ahora, no tiene que seguir al pastor cuando dice: vamos a robar un banco. Pues no. Vamos a... Hay tantas cosas malas que uno puede hacer, pero lo que en la palabra de Dios nos dice que podemos hacer, hay que hacerlo. Y hermano, hermana, ¿sabes? Nuestra iglesia no está haciendo lo que realmente deberíamos de hacer. Nos falta tanto más. Realmente nos hace falta tantas cosas de hacer más para Dios, que a veces así a jalones: ándale, hermano, venga para acá, hay que hacerlo. Y uno se desgasta tratando de jalar y jalar y jalar, cuando de repente el pastor diga: vamos a hacer, y todo el mundo vamos, y empujan al pastor en vez de que el pastor esté jalando todo el tiempo. Vamos, pastor, lo que usted diga, vamos a construir, vamos a hacer, vamos a ganar almas, vamos a tener las escuelitas bíblicas de vacaciones, vamos a tener una campaña evangelística, vamos a la luna, no importa, amén, que todos podamos como un solo hombre. Eclesiastés capítulo 4 versículo 12 dice la Biblia: y si alguno prevaleciere contra otro, 2 le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Allá con Daniel, cuando Sadrach, Mesach y Abednego estaban hablando con el rey Nabucodonosor, ellos contestan: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. ¿Sabes cuántos eran? Eran 3. ¿Por qué? Bueno, había 3 que estaban: Sadrach, Mesach y Abednego.
Y uno y otro se animaban. Se animaban. Y estamos aquí para animarnos como un solo hombre. ¿Sabes cuántos fueron los discípulos del Señor? Fueron 12. Uno solo no podía. Los 12 sí podían. Hay por lo menos 3 cosas que podemos hacer en equipo, como un solo hombre. Número 1, podemos, ve aquí a Esdras capítulo 3, versículo 10. Esdras 3:10. Número 1, ¿qué es algo que podemos hacer en equipo? Número 1, podemos alabar a Dios. Cuando los albañiles, Esdras 3:10, ¿ya lo tiene ahí? Cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos de sus ropas y con trompetas, y a los levitas hijos de Asaf con címbalos, para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Versículo 11. Y cantaban, alabando y dando gracias a Jehová. Ahora, a mí me gusta cantar. Y gracias a Dios por los especiales cuando pasan a cantar. Pero si hay algo que podemos hacer todos juntos, es honrar a Dios con nuestras alabanzas. Todos unidos. Había algunos que estaban trabajando y había otros que estaban cantando. Y no estaban cantando la licuadora, la vaca voladora, la puerta negra o la piedra en el camino. Estaban cantando, dice la Biblia, alabando a Jehová. No estaban cantando otro ladrillo, no estaban cantando los albañiles, los albañiles, los albañiles, no, sino que estaban cantando a Dios. Ahora, cuando estaban cantando a Dios, los albañiles se animaban. Y tenemos nosotros que animarnos unos a otros. Y si hay algo que podemos nosotros hacer en equipo, como un solo hombre, es alabar a Dios. ¿Sabes? En el cielo todos vamos a alabar a Dios. Te guste o no te guste, vamos a alabar a Dios. Y va a ser algo fuera de este mundo. El día de ayer había una casa que tenía una música, wow, gracias a Dios que no es mi vecino, pero una música de en el cielo no va a ser así, te lo aseguro. No he estado allá, pero te lo aseguro, no va a ser así. Va a ser algo sublime, va a ser algo hermoso. Vamos a estar cantando al Señor. Número 1, si algo vamos a estar haciendo en el cielo, vamos a alabar a Dios. Y aquí podemos nosotros hacer en equipo, podemos alabar a Dios. Número 2, podemos en equipo alcanzar a los perdidos. Podemos salir y podemos alcanzar a los perdidos. Lucas capítulo 10 versículo 1. Lucas 10:1. Podemos nosotros ir y por este mundo. Dice allá en Mateo que Jesús les dijo, por tanto, id. ¿A quién les dijo? A los discípulos. No solamente le dijo a uno, sino le dijo a los discípulos. Lucas 10:1 dice, después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y vaya hasta el versículo 17. Dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Hermanos, estos 70 fueron a predicar el evangelio. Y cuando regresaron, los 70 regresaron con gozo. Y fueron 70.
Y debemos de ir 20, y debemos de ir 30, y debemos de ir 40 y 50 y 70 y 100. Y que Dios nos ayude como un solo hombre a alcanzar a nuestra comunidad, a alcanzar a nuestra familia, a alcanzar a nuestros amigos, a alcanzar a nuestros vecinos, a alcanzar a nuestros compañeros, a alcanzar a nuestra ciudad, a nuestro estado, a nuestro país, a este mundo. Sí, va a tomar tiempo, pero en equipo lo podemos hacer, porque podemos ganar almas una por una, y lo podemos hacer. Y número 3, algo que podemos hacer en equipo es estar atentos a la palabra de Dios. Nehemías 8, versículo 1, ahí adelantito de Esdras sigue Nehemías 8:1. Dice Nehemías 8:1: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y no eran la Michoacana, amén. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo, más o menos el 1 de julio. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba, o sea, más o menos a las 6 de la mañana, hasta el mediodía, en presencia de hombres y de mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Por 6 horas se predicó la palabra de Dios, y ahí estaban escuchando la palabra de Dios. Y si algo que podemos hacer es, cuando nos reunimos, es como cuando el ejército se reúne para saber qué hacer en la batalla que tienen por delante. Y tenemos una batalla por delante, y tenemos que reunirnos y hacer o escuchar el plan que Dios tiene para nosotros, para salir y hacer lo que tenemos que hacer. Ellos se reunieron y los activaron y dijeron: ok, vengan para acá. Y se reunieron, dijeron como Nehemías: ok, vamos, tú vas a estar allá, tú vas a estar allá, tú vas a hacer esto. Y con Nehemías, dice la Biblia, unos tenían la espada con una mano y la otra la cuchara o la pala, y cómo estaban construyendo, porque estaban como un solo hombre. Hermano, hermana, tenemos nosotros que aprender a salir a la batalla como un solo hombre. Si no has venido a ganar almas, ven a ganar almas. Si no has venido a escuchar la palabra de Dios, ven a escuchar la palabra de Dios. Si no estás cantando como un solo hombre, ven a cantar para Dios. Pero tenemos nosotros que activarnos en la obra de Dios. ¿Estás desactivado? Actívate, hermano, en la obra de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque hay tanto que debemos nosotros de entender y de hacer. Te pedimos, Señor, que si hay alguien aquí que se ha desanimado, desactivado, se ha quizás ya no quiere seguir adelante, te pedimos, Padre, que tú ayudes a esa persona, ese hermano, hermana. Bendice nuestros hogares y nuestras familias. Lo que ya se había hecho, el diablo puede venir y destruirlo, pero Padre, te pedimos que tú nos ayudes a volver a reanimarnos, volver a rehacer lo que ya estaba, volver, Señor, a tener esa comunión contigo y caminar contigo, volver nuevamente a funcionar como estábamos funcionando y haciendo. Y perdónanos porque a veces somos llevados cautivos a Babilonia y dejamos por 70 años o 70 días la obra de Dios. Pero ayúdanos a regresar con más fuerza.
Ayúdanos a hacer más para ti. Y así con ojos cerrados, con el rostro inclinado, habrá alguien aquí en esta mañana que dijera: pastor, Dios me ha hablado a mí en esta mañana. Dios me ha hablado a mí y aquí está mi mano. ¿Habrá alguien así? Levante su mano. Alguien así. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Dios le bendiga. Puede bajar su mano. El piano va a empezar a tocar. Y si Dios le ha hablado, ¿por qué no viene aquí al frente? Ora al Señor. Dígale al Señor: Señor, ayúdame a reactivarme en la obra de Dios. Ayúdame a quizás ya dejé de hacer esto, ya dejé de leer la Biblia, ya dejé de orar, ya dejé de ganar almas, ya dejé lo que estaba haciendo bien, pero Señor, ayúdame tú a reactivarme. Habrá alguien que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, yo nunca le he pedido a Cristo vida eterna, pero en esta mañana quiero entregar mi vida a Cristo y aquí está mi mano. Habrá alguien así que dijera: pastor, yo no soy salvo, yo no soy salva, yo nunca le he pedido a Cristo salvación, pero en esta mañana quiero entregar mi vida a Cristo. Ya hay una persona, pero habrá alguien más que dijera: pastor, yo no soy salvo. De nada sirve reactivarnos si vas rumbo al infierno. Dios quiere salvarte, darte vida eterna y darte salvación.